Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta oportunidad, los llevaremos una vez más a Italia, para descubrir la región de la Toscana, sumergiéndonos en algunos de sus pueblos y ciudades más hermosos, los cuales, a nuestro criterio, mejor representan la riqueza cultural de esta región de ensueño. La región de Toscana, ubicada en el centro de Italia, es conocida por sus colinas ondulantes y viñedos que se agrupan alrededor de sus pueblos y ciudades. Las suaves colinas están salpicadas de cipreses que se elevan elegantemente, mientras que las carreteras sinuosas conectan pequeños pueblos y ciudades llenas de historia. Los campos dorados de girasoles y las vastas extensiones de olivos completan este cuadro perfecto, creando un ambiente que parece sacado de una pintura renacentista. El aire fresco y fragante, lleno de los aromas de lavanda y hierbas silvestres, hace que cada paseo por la campiña toscana sea una experiencia sensorial inolvidable. La Toscana es también un tesoro de historia y arte, con su capital Florencia, como un símbolo indiscutido del arte renacentista. Pero más allá de sus ciudades más conocidas, la Toscana está llena de pequeños pueblos que parecen congelados en el tiempo, y que ofrecen una auténtica muestra de la vida toscana. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la magia de una de las regiones más hermosas de Italia y del mundo. En primer lugar, nos dirigiremos a Florencia, la capital de la Toscana. Es un verdadero tesoro del Renacimiento, repleto de monumentos históricos, obras de arte y arquitectura deslumbrante. La Catedral de Santa María del Fiore, comúnmente conocida como el Duomo, es uno de los símbolos más emblemáticos de Florencia, y una obra maestra de la arquitectura gótica y renacentista. Su imponente fachada, terminada en el siglo XIX, está revestida de mármol policromado en tonos de verde, blanco y rosa, creando un impresionante contraste visual que captura la atención de todos los visitantes. La fachada también está adornada con intrincadas esculturas, detalles arquitectónicos y majestuosos rosetones, reflejando la meticulosa artesanía y el profundo simbolismo religioso de la época. La cúpula de Brunelleschi, una hazaña ingenieril del Renacimiento, se eleva majestuosamente sobre el horizonte de Florencia y es visible desde muchos puntos de la ciudad. Los visitantes pueden subir los 463 escalones hasta la cima de la cúpula, para disfrutar de una vista panorámica inigualable de Florencia y sus alrededores, una experiencia que combina la admiración por el genio de Brunelleschi, con el esplendor del paisaje toscano. A los pies del Duomo se encuentra el campanario de Giotto, una estructura igualmente impresionante que se erige con elegancia y proporción. Este campanario, también revestido de mármol policromado, está decorado con relieves y estatuas que narran historias bíblicas y alegorías de las artes y ciencias, subrayando la conexión entre lo divino y lo humano. Justo enfrente del Duomo se encuentra el Baptisterio de San Juan, uno de los edificios más antiguos de Florencia, famoso por sus puertas de bronce decoradas con escenas bíblicas. Las paredes interiores del baptisterio están revestidas de mármol blanco y verde, un estilo típico del románico florentino, que añade una sensación de majestuosidad al espacio. En el centro del baptisterio se encuentra la pila bautismal, una estructura octogonal que ha sido testigo de innumerables ceremonias bautismales a lo largo de los siglos. La pila es de mármol, y está adornada con detalles escultóricos que representan escenas del bautismo de Cristo, y otros motivos religiosos. El ambiente dentro del baptisterio es solemne y reverente, con una luz tenue que filtra a través de las ventanas estrechas, iluminando los mosaicos dorados y creando un resplandor cálido que realza la belleza del lugar. El Ponte Vecchio es otro de los íconos de Florencia, un puente medieval que atraviesa el río Arno y es conocido por las numerosas tiendas de joyería que se alinean a ambos lados. Este puente, con sus estructuras colgantes y su corredor superior, conecta el Palazzo Vecchio con el Palazzo Pitti, y ha sido un centro comercial desde la época romana. El Ponte Vecchio es particularmente encantador al atardecer, cuando los reflejos dorados del sol se mezclan con las aguas del Arno, creando una atmósfera mágica que atrae a turistas y locales por igual. En el corazón de la ciudad se encuentra la Piazza de la Signoria, una plaza que ha sido el centro político y social de Florencia desde la Edad Media. Dominada por el imponente Palazzo Vecchio, esta plaza alberga una serie de esculturas notables, incluida la imponente estatua del Neptuno,
también conocida como il Biancone. Esta fuente, esculpida por Bartolomeo Mannati, representa al dios del mar rodeado por criaturas marinas, y es un testimonio de la habilidad artística del Renacimiento florentino. El río Arno es una arteria vital de Florencia, y sus orillas están llenas de historia y vida. Desde la época romana hasta la actualidad, el Arno ha sido testigo del desarrollo y transformación de la ciudad. Pasear por sus riberas ofrece una perspectiva única de los edificios históricos y puentes que cruzan sus aguas, y es una actividad que no debe perderse ningún visitante de Florencia. La Galería Uffizi, uno de los museos más famosos del mundo, no solo es hogar de una vasta colección de obras maestras del Renacimiento, sino que también es un ejemplo sublime de la arquitectura florentina. Los patios interiores de la galería, con sus columnas clásicas y su elegante simetría, crean un espacio sereno y armonioso que complementa las extraordinarias piezas de arte que alberga. La estructura es una obra maestra en sí misma, y una visita obligada para cualquier amante del arte y la arquitectura. La Basílica de la Santa Croce en Florencia, una de las iglesias franciscanas más importantes del mundo, es un majestuoso ejemplo del arte y la arquitectura gótica. Situada en la vasta Piazza Santa Croce, la basílica se distingue por su impresionante fachada de mármol blanco. Esta iglesia es famosa por los frescos de Giotto que adornan las capillas laterales, narrando la vida de San Francisco y otras historias bíblicas, con una maestría que influenció profundamente el arte del Renacimiento. Los jardines de Bovoli en Florencia, situados detrás del Palacio Pitti, son un magnífico ejemplo de jardín renacentista italiano. Entre sus muchas atracciones se encuentran la impresionante Fuente de Neptuno, con su estatua central que domina un estanque, y el gran anfiteatro, que utiliza el contorno natural de una cantera. Además, los jardines están salpicados de esculturas clásicas y renacentistas, grutas ornamentadas, y pequeños templos, proporcionando una experiencia visual rica y variada. Florencia es un destino que no solo se visita, sino que se vive, ofreciendo experiencias inolvidables a todos aquellos que tienen la suerte de recorrer sus calles y admirar sus tesoros. En segundo lugar, nos dirigiremos a Pisa, una joya de la Toscana, conocida mundialmente por su famosa e icónica torre inclinada, pero esta histórica ciudad ofrece mucho más que este emblemático monumento. La Torre de Pisa, ubicada en la Piazza dei Miracoli, es un campanario de mármol blanco que comenzó a inclinarse poco después de iniciada su construcción en el siglo XII. Con una altura de 56 metros, esta torre ha sido objeto de numerosos esfuerzos de restauración para estabilizar su inclinación y evitar su colapso. La experiencia de subir los casi 300 escalones de su escalera de caracol, para disfrutar de las vistas panorámicas de Pisa y sus alrededores, es algo que ningún visitante debe perderse. Junto a la torre inclinada se encuentra el impresionante baptisterio de San Juan, el más grande de Italia. Construido en estilo románico gótico, el baptisterio es famoso por su excelente acústica y su cúpula de 54 metros de altura. El interior alberga una pila bautismal hexagonal y un púlpito de mármol esculpido por Nicola Pisano, que es una obra maestra del arte medieval. Los detalles decorativos, tanto en el exterior como en el interior, reflejan la dedicación y el talento de los artesanos que trabajaron en su construcción. La Basílica de Pisa, también conocida como la Catedral de Santa María Assunta, es otra joya de la Piazza dei Miracoli. Esta catedral, con su fachada de mármol blanco y gris, es un magnífico ejemplo de la arquitectura románica pisana. Su interior es igualmente impresionante, con techos artesonados, mosaicos dorados y un púlpito esculpido por Giovanni Pisano. La catedral es un testimonio de la rica historia y la importancia religiosa de Pisa durante la Edad Media. El encantador callejón Borgo Stretto es uno de los lugares más pintorescos de Pisa. Este estrecho y sinuoso callejón está bordeado de tiendas, cafeterías y restaurantes que conservan el encanto medieval de la ciudad. Sus edificios con arcadas y fachadas de piedra crean una atmósfera acogedora y auténtica. Explorando las adyacencias de la Torre de Pisa, los visitantes pueden descubrir una mezcla vibrante de historia y vida contemporánea, donde cada esquina revela una nueva sorpresa, desde pequeñas plazas y fuentes hasta iglesias menos conocidas, pero igualmente encantadoras.
En tercer lugar, nos dirigiremos a Arezzo, una encantadora ciudad, conocida por su rico patrimonio histórico y cultural, con un casco antiguo que ofrece un viaje fascinante a través del tiempo. El casco antiguo está lleno de rincones pintorescos, tiendas de artesanías y cafés acogedores donde se puede disfrutar del auténtico ambiente toscano. Cada calle tiene una historia que contar, y la arquitectura medieval se combina armoniosamente con el estilo renacentista, ofreciendo un paisaje urbano fascinante. Las estrechas y sinuosas calles del casco antiguo están llenas de edificios medievales y renacentistas, cada uno con su propia historia y encanto. Pasear por estas calles empedradas permite a los visitantes descubrir una serie de tesoros arquitectónicos. En el corazón del casco antiguo se encuentra la icónica Piazza Grande, una de las plazas más impresionantes de Italia. Esta plaza inclinada, famosa por su forma trapezoidal y su pavimento de piedra, es un hervidero de actividad, especialmente durante la famosa Feria de Antigüedades de Arezzo. La Piazza Grande está rodeada de magníficos edificios, como el Palacio de la Fraternidad de los Laicos, con su bella fachada gótica y renacentista. Dominando el horizonte de Arezzo, la torre del reloj del Palacio dei Priori es otro monumento destacado que no se puede perder. Esta torre, que forma parte del ayuntamiento medieval de la ciudad, es un símbolo del poder cívico de Arezzo. El Palacio dei Priori en sí mismo es una maravilla arquitectónica, con su robusta estructura y su rica decoración que refleja la importancia histórica de la ciudad en la región. La vibrante atmósfera de Arezzo, combinada con su profundo sentido de la historia y la cultura, hace de esta ciudad un destino inolvidable en la región de Toscana. En cuarto lugar, nos dirigiremos a Siena, ubicada en el corazón de la región de la Toscana. Es una ciudad italiana conocida por su arquitectura medieval bien conservada y su vibrante cultura. Fundada por los etruscos y desarrollada de manera espectacular durante la Edad Media, Siena se ha mantenido como un importante centro cultural y turístico. El corazón de Siena es sin duda la magnífica Piazza del Campo, una de las plazas medievales más famosas de Europa. De forma semicircular y ligeramente inclinada, la plaza está rodeada de elegantes palacios y dominada por la imponente Torre del Mancia, que ofrece vistas espectaculares de la ciudad y el campo toscano. La Piazza del Campo es también el escenario del Palio de Siena, una histórica carrera de caballos que se celebra 2 veces al año y que es un evento crucial en la vida cultural de la ciudad. La plaza, con su distintiva pavimentación, es el lugar perfecto para sentarse en uno de sus muchos cafés y disfrutar del ambiente vibrante y animado de Siena. La Catedral de Siena, o Duomo di Siena, es otro monumento impresionante que define el carácter de la ciudad. Esta catedral gótica, construida en mármol blanco y negro, es una verdadera obra maestra de la arquitectura y el arte medieval. Su fachada detalladamente decorada y su interior ricamente adornado, que incluye un espectacular piso de mosaicos y obras de artistas renombrados como Donatello, Pisano y Michelangelo, la convierten en una visita obligada. La cúpula de la catedral y la torre del campanario se alzan majestuosamente sobre la ciudad, ofreciendo una vista inolvidable del paisaje. Las calles adoquinadas permiten descubrir rincones encantadores, pequeñas plazas y tiendas tradicionales que venden productos locales, desde vinos y aceites de oliva hasta artesanías y recuerdos. En quinto lugar, nos dirigiremos a San Gimignano, conocido como el Manhattan de la Edad Media. Es una joya toscana cuyo centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Las torres medievales de San Gimignano son quizás su característica más distintiva y fascinante. Originalmente, había 72 torres, construidas por familias adineradas en una demostración de poder y riqueza. Hoy en día, sobreviven 14 de estas estructuras imponentes. La Torre Grossa, la más alta de todas, ofrece unas vistas espectaculares de los alrededores desde su cima, proporcionando una perspectiva única de la arquitectura y el paisaje de San Gimignano. Estas torres no solo son testigos del pasado glorioso de San Gimignano, sino que también son un testamento de la ingeniería y el estilo de vida medieval. El centro histórico está magníficamente conservado, permitiendo a los visitantes experimentar la auténtica atmósfera de la Italia medieval.
Cada edificio y callejuela cuenta una parte de la rica historia de San Gimignano, transportando a quienes lo visitan a tiempos pasados. Las calles de San Gimignano son estrechas, empedradas y llenas de vida, serpenteando a través del centro histórico y revelando encantadoras plazas, iglesias y tiendas artesanales en cada esquina. Pasear por estas calles es como entrar en un museo al aire libre, donde cada fachada y rincón tiene su propia historia y belleza. En sexto lugar, nos dirigiremos a Lucca, una encantadora ciudad de la Toscana, con una hermosa arquitectura bien preservada y un ambiente acogedor. Fundada por los etruscos y prosperando durante el Imperio Romano, Lucca ha sabido conservar su legado histórico mientras ofrece una vibrante vida cultural. La ciudad es famosa por sus impresionantes murallas renacentistas, que la rodean completamente y que se han mantenido intactas a lo largo de los siglos. Estas murallas no solo ofrecían protección en el pasado, sino que también proporcionan, en la actualidad, un espacio verde para paseos y actividades recreativas. El centro histórico de Lucca es un laberinto de calles estrechas y plazas encantadoras, cada una contando una historia diferente del pasado de la ciudad. Al pasear por el centro, los visitantes se encuentran con una serie de torres medievales, iglesias románticas y palacios renacentistas que reflejan la riqueza y la influencia de Lucca a lo largo de los siglos. La Piazza del Anfiteatro es uno de los puntos más destacados, una plaza ovalada que se construyó sobre las ruinas de un antiguo anfiteatro romano. Lucca es conocida como la ciudad de las 100 torres, debido a la gran cantidad de torres y campanarios que salpican su horizonte, un testimonio del poder y la riqueza de las familias nobles durante la Edad Media y el Renacimiento. Estas estructuras no solo servían como fortificaciones defensivas, sino también como símbolos de estatus y prestigio, cada familia compitiendo por construir la torre más alta y más impresionante. Aunque muchas de estas torres han desaparecido con el tiempo, algunas han perdurado, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. La Catedral de Lucca, también conocida como la Catedral de San Martín, es uno de los monumentos más importantes y venerados de la ciudad. Situada en la Piazza San Martino, la catedral es un magnífico ejemplo de la arquitectura románica toscana con influencias góticas. Su fachada, decorada con intrincados relieves y estatuas, invita a los visitantes a explorar su interior, donde se pueden admirar obras maestras de Jacobo de la Quercia y la famosa reliquia del Volto Santo. Otra iglesia importante en Lucca es la iglesia de San Michele, ubicada en la Piazza San Michele en el corazón de Lucca. Es una joya arquitectónica que destaca por su impresionante fachada románica pisana. La fachada es un espectáculo en sí misma, adornada con intrincados detalles escultóricos y una serie de logias decorativas que culminan en una majestuosa estatua del Arcángel Miguel, que domina el horizonte con sus alas extendidas y una cruz en la mano. En séptimo lugar, nos dirigiremos a Volterra, otra joya escondida en la campiña toscana. Es una ciudad que encanta a los visitantes con su casco antiguo perfectamente conservado y su rica herencia histórica. Fundada por los etruscos, creció con los romanos y se desarrolló finalmente en la Edad Media. Volterra ofrece una mezcla fascinante de arquitectura que refleja estos periodos. Las robustas murallas que rodean Volterra añaden un aire de fortaleza y protección, ofreciendo a la vez impresionantes vistas panorámicas de la campiña toscana circundante. Estas murallas, construidas principalmente en la época etrusca y luego reforzadas en la Edad Media, han protegido la ciudad durante siglos y aún hoy en día encierran su valioso patrimonio. Pasear por el casco antiguo de Volterra es como retroceder en el tiempo, con sus calles adoquinadas, edificios de piedra y plazas pintorescas que narran siglos de historia. Los visitantes pueden admirar la impresionante Porta al Arco, una antigua puerta etrusca que aún se mantiene en pie, y el Palazzo dei Priori, el ayuntamiento más antiguo de la Toscana, que domina la Piazza dei Priori. En octavo lugar, nos dirigiremos a Pitigliano, conocida como la Pequeña Jerusalén, debido a su histórica comunidad judía. Es un encantador pueblo situado en el sur de la Toscana, en la provincia de Grosseto. Construido sobre un acantilado de toba volcánica, Pitigliano ofrece una vista impresionante con sus casas y edificios medievales que parecen emerger directamente de la roca. El casco antiguo del pueblo está repleto de estrechas callejuelas,
arcos y pequeñas plazas que invitan a los visitantes a explorar y descubrir su rica historia y arquitectura. El campanario de Pitigliano, que se eleva majestuosamente sobre el pueblo, es un hito que domina el horizonte y sirve como punto de referencia para los visitantes. Este campanario forma parte del Duomo de Pitigliano, una catedral dedicada a San Pedro y San Pablo. El Duomo, con su imponente fachada y su elegante diseño renacentista, es el principal templo religioso del pueblo y un testimonio de la rica herencia cultural y espiritual de Pitigliano. Las calles de Pitigliano, estrechas y serpenteantes, invitan a los visitantes a perderse en un laberinto de historia y encanto. Estas calles conducen a la fortaleza de Pitigliano, una estructura defensiva que data del siglo XI y que ha sido ampliada y renovada a lo largo de los siglos. La fortaleza ofrece una visión fascinante de la importancia estratégica de Pitigliano y proporciona vistas espectaculares de los alrededores. En noveno lugar, nos dirigiremos a Monteriggioni, una de las joyas medievales mejor conservadas de la Toscana. Se erige majestuosamente en una colina en la provincia de Siena. Este pequeño pueblo fortificado, construido en el siglo XIII por la República de Siena, fue concebido como una fortaleza defensiva contra Florencia. Rodeado por imponentes murales que se extienden a lo largo de 570 metros y salpicadas de 14 torres de vigilancia, Monteriggioni parece haber sido detenido en el tiempo. La entrada al pueblo se realiza a través de dos puertas principales, la Porta Franca y la Porta di Ponente, que conducen a un intrincado laberinto de calles adoquinadas y encantadoras plazas. Al cruzar estos umbrales, los visitantes se sienten transportados a la Edad Media, rodeados por la arquitectura intacta y la atmósfera auténtica de su pasado. Además, los visitantes pueden caminar por el adarve de las murallas, desde donde se obtienen impresionantes vistas panorámicas de los viñedos y olivares circundantes, que pintan el paisaje típico de la Toscana. En décimo lugar, nos dirigiremos a Pienza, una joya renacentista de la Toscana. Pienza se encuentra en una posición privilegiada con vistas al espectacular Valle de Val de Orcha. Fundada por el Papa Pío II en el siglo XV, Pienza fue concebida como una utopía urbana y es uno de los primeros ejemplos de planificación urbana renacentista en Italia. La particularidad de Pienza radica en su diseño armónico y su estética perfectamente equilibrada, que refleja las ideas humanistas de la época. Este encantador pueblo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece una experiencia única al combinar historia, arquitectura y una atmósfera preciosa con vistas a los viñedos y a los valles del Val de Orcha. El Valle de Val de Orcha, con sus suaves colinas, cipreses y campos de trigo, forma el impresionante telón de fondo de Pienza. Desde varios puntos del pueblo, los visitantes pueden disfrutar de vistas panorámicas de este paisaje icónico, que ha inspirado a artistas y poetas durante siglos. La Catedral de Pienza, también conocida como la Catedral de Santa María Assunta, es el monumento más destacado de la ciudad. Esta catedral renacentista presenta una fachada elegante y un interior luminoso que refleja la influencia del humanismo renacentista. Las calles de Pienza, estrechas y empedradas, están llenas de encanto y carácter, ofreciendo a los visitantes un recorrido pintoresco por la historia y la cultura toscana. Pasear por estas calles es una delicia, con cada rincón revelando una nueva perspectiva del paisaje y la arquitectura renacentista. Pequeñas tiendas de artesanías, boutiques y acogedores cafés se alinean en estas vías, invitando a los visitantes a detenerse y disfrutar del ambiente tranquilo y acogedor. En un décimo lugar, nos dirigiremos a Cortona, una ciudad idílica escondida en la campiña italiana, que ofrece una experiencia cautivadora a visitantes de todo el mundo con sus calles empedradas, antiguas estructuras de piedra y vistas impresionantes de los valles. Paseando por su pintoresco centro, podrás admirar su bien conservada arquitectura medieval y su vibrante atmósfera. La ubicación de Cortona, también en lo alto de una colina, le confiere un sentido de su importancia histórica como fortaleza fortificada, así como una espectacular vista panorámica. Fue un centro etrusco muy importante, y sus antiguos asentamientos todavía presentan sus característicos 2 kilómetros de murallas del siglo V a.C. La ciudad cuenta con una arquitectura típicamente medieval, formada por edificios antiguos,
estrechas calles empedradas, pequeñas tiendas de artesanía y restaurantes tradicionales toscanos. Entre los lugares más destacados de Cortona se encuentran la hermosa Catedral de Santa María Assunta, construida en el 1456, y el Santuario de la Madonna. En 12º lugar, nos dirigiremos a Montepulciano. Ubicado en la cima de una colina, es otro hermoso pueblo conocido por su arquitectura renacentista y su renombrado vino nobile di Montepulciano. Situado entre los valles de Val de Orcia y Val di Chiana, Montepulciano ofrece también impresionantes vistas panorámicas de los paisajes toscanos. Este encantador pueblo medieval está rodeado de murallas bien conservadas y repleto de edificios históricos que reflejan su esplendor pasado. Sus estrechas y sinuosas calles están bordeadas de palacios renacentistas y pequeñas tiendas de artesanías que proporcionan una atmósfera auténtica y encantadora. Entre los monumentos históricos de Montepulciano, destaca la majestuosa iglesia de San Biagio, situada a las afueras del pueblo, es decir, fuera de sus murallas, en un entorno de gran belleza natural, rodeada de cipreses. Esta iglesia renacentista es un impresionante ejemplo de la arquitectura de la época. El templo cuenta con una cúpula central y un ábside semicircular, en el interior del cual se encuentra la sacristía. En el lado opuesto se encuentran dos capillas. Además, el centro del pueblo alberga numerosos palacios y plazas históricas, como la Piazza Grande, donde se encuentra el Palazzo Comunale y la Catedral de Santa María Assunta. Montepulciano es también famoso por su vino nobile di Montepulciano, un vino tinto de gran calidad que ha sido producido en la región durante siglos. Las bodegas locales ofrecen degustaciones y recorridos, permitiendo a los visitantes experimentar la rica tradición vinícola que es parte integral del patrimonio cultural de Montepulciano. En 13º lugar, nos dirigiremos a San Quirico de Orcia, situado en el corazón del Valle de Orcia en la Toscana. Es un pintoresco pueblo que encarna la belleza y la tranquilidad de la región, personificando lo esencial de la Toscana, con su encanto medieval y paisajes impresionantes. El atractivo de San Quirico de Orcia no se limita a sus monumentos históricos, su entorno natural y su atmósfera acogedora también juegan un papel crucial. Rodeado por las colinas ondulantes, cipreses y viñedos que definen el paisaje toscano, el pueblo ofrece vistas panorámicas que capturan la serenidad y la belleza del Valle de Orcia. En lo alto de una colina baja se encuentra un conjunto de cipreses, que forman un pequeño y distintivo conjunto que se destaca dramáticamente contra el paisaje circundante de campos de trigo y viñedos. Su disposición geométrica y su esbelta silueta crean una composición natural perfecta que ha sido capturada en innumerables fotografías y pinturas, simbolizando la esencia del paisaje toscano. Al recorrer sus calles adoquinadas, uno puede admirar la Colegiata di San Quirico, una iglesia románica que destaca por sus portales góticos y detalladas esculturas. Su fachada principal destaca por sus 3 portales magníficamente decorados, especialmente el portal central, adornado con esculturas intrincadas y capiteles labrados con escenas bíblicas y motivos florales. La Piazza de la Libertad, el corazón vibrante del pueblo, es un lugar perfecto para sumergirse en la vida local. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de cafés y tiendas que venden productos artesanales, reflejando las ricas tradiciones culinarias y artesanales de la región. En 14º lugar, nos dirigiremos a Sorano, un encantador pueblo medieval conocido por su impresionante arquitectura histórica y su atmósfera intemporal. Anidado en una colina de toba volcánica, Sorano ofrece una visión fascinante de la vida en la Edad Media, con estrechas calles, casas de piedra y túneles subterráneos que añaden un aire de misterio al lugar. La ciudad es famosa por sus vistas panorámicas sobre el valle del río Lente y sus alrededores, donde la naturaleza y la historia se entrelazan armoniosamente. La fortaleza de Sorano es uno de los monumentos más destacados. Construida por la poderosa familia Orsini en el siglo XIV, esta imponente estructura defensiva domina el paisaje y ofrece una impresionante vista de la ciudad medieval y sus alrededores. Pasear por las calles de Sorano es como retroceder en el tiempo, con cada rincón revelando la rica historia y el patrimonio arquitectónico de este fascinante lugar. Desde la imponente fortaleza hasta las encantadoras calles medievales,
Során ofrece una experiencia única que combina la majestuosidad de su pasado con la serenidad de su entorno natural. En 15º y último lugar, daremos unas vueltas sobre la importancia cultural y económica de la Toscana. Esta región es de inmensa importancia cultural, geográfica y económica tanto para el país como para el mundo entero. Culturalmente, la Toscana es cuna del Renacimiento, una era que transformó el arte, la ciencia y la filosofía en Europa. Ciudades como Florencia, Siena y Pisa albergan un patrimonio artístico inigualable, con obras maestras de artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci y Botticelli. Además, la región es famosa por su rica tradición literaria, siendo el hogar de figuras icónicas como Dante Alighieri y Petrarca. Geográficamente, la Toscana es una tierra de contrastes, desde las colinas onduladas cubiertas de viñedos y olivares hasta las playas doradas del mar Tirreno. Esta diversidad paisajística no solo añade un atractivo estético, sino que también influye significativamente en la agricultura y la viticultura de la región. Los viñedos de la Toscana producen algunos de los vinos más prestigiosos del mundo. Estas características geográficas no solo embellecen la región, sino que también la dotan de recursos naturales que son esenciales para su economía. Económicamente, la Toscana es una de las regiones más prósperas de Italia, con una economía diversificada que incluye turismo, agricultura, manufactura y servicios. El turismo es un pilar fundamental, con visitantes que acuden de todas partes del mundo para disfrutar de su arte, historia, gastronomía y paisajes. La agricultura, centrada en la producción de vino, aceite de oliva y productos agrícolas de alta calidad, juega un papel crucial en la economía local y en la exportación. Además, la Toscana es un importante centro de manufactura, especialmente en la producción de textiles, moda y artículos de lujo, con ciudades como Prato destacándose en estos sectores. La combinación de su riqueza cultural, geográfica y económica hace de la Toscana una región vital no solo para Italia, sino para el patrimonio y la economía global. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la región de la Toscana en Italia. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si te gustó, no dudes en poner un me gusta o suscribirte al canal. O mejor aún, ambas cosas, ya que nos estarás ayudando muchísimo a seguir produciendo contenido. Te recordamos también que puedes consultar otros vídeos del canal, en el que hemos visitado otras ciudades y regiones europeas, así como otras áreas pequeñas donde hemos explorado las principales riquezas turísticas de las mismas. Nada más por hoy, te dejamos un abrazo y hasta la próxima.